Bueno, Dios los bendiga mucho a todos. Hoy vamos a continuar con los estudios sobre Hechos de los Apóstoles. Habíamos visto y había sido interesante lo que habíamos terminado de ver, o casi terminado de ver, el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Vimos un poco sobre el discurso de Pedro, vimos distintos partes del discurso de Pedro y cómo estaba conformado, pero bueno, y hoy lo tenemos al obispo, nuestro obispo, para que lo llenen de preguntas, para que cierre sobre el capítulo 2, que él nos empieza a hablar y haga una reflexión sobre todo el capítulo 2 y cómo ver un poco más en profundidad. Sí. Así que lo que nos vamos a dejar de esta manera, le vamos a dejar al obispo que es sobre lo que él tiene para nosotros sobre el capítulo 2. Mientras tanto, yo le recomiendo no solo que anote lo que va diciendo, sino que se vaya anotando en un lugar las preguntas y después la vamos pasando para el final de la clase o lo van escribiendo, mientras van surgiendo, lo van escribiendo por el chat. Amén. Así que, bueno, obispo, muchísimas gracias por compartir con nosotros, gracias por estar ahí y estamos para escucharlo. Amén, amén, hermanos. Dios bendiga a cada uno y me da mucho gusto poder verlos, a cada uno. Y la verdad, hermanos, que estamos acá con muchas ganas de volver, aunque la verdad que aquí estamos muy bien. Hermano Héctor, que el que anda dando vuelta por ahí, es una excelente, es un gran hermano y nos hace sentir de una manera muy placentera acá en su hogar. Así que bueno, hermanos, respecto a cuándo volvemos todavía está bastante incierto, pero estamos en eso y han pasado algunas cosas en la iglesia y es bueno que lo sepan. La verdad, hermano, hay cosas que me desconciertan muchas veces, y esto que pasó ahora es algo que me desconcierta mucho, ¿no? De repente recibo un mensaje de 1 minuto con 28 segundos avisándome que el hermano Mario, que la verdad, hermanos, la idea que yo tenía acerca de él por el trabajo que estaba haciendo era volver y ungirlo como pastor. Y me desconcierta, absoluto. No, más que eso no puedo decirle, me desconcierta. Después le voy a mandar el mensaje a Pastor Fede que me mandó y si él quiere compartirlo, que lo comparta. Que bueno, que según, lo único que puedo sacar en claro del mensaje de 1 minuto y medio es que según ellos estuvieron leyendo la Biblia y que nosotros estamos en una doctrina equivocada. Cada uno que haga la deducción que quiera con eso. Así que bueno, son cosas que duelen bastante, que causan tristeza. Porque ustedes saben que yo todos los jueves que estaba en Rosario, de alguna manera llegaba a predicarles, a enseñarles. Y ustedes saben que yo soy una persona con no tanto tiempo, que cuando quiero hacer algo tengo que... Ahora la verdad que tengo un poco más de tiempo y doy gracias a Dios por eso. Pero bueno, esa es la noticia, que quede ahí, no, son hermanos, Dios tenga misericordia de ellos, Dios los ayude. Siempre una decisión trae una consecuencia, siempre. Cualquier decisión que tomamos trae una consecuencia. O sea, y cuando nosotros, los líderes, tomamos una decisión, lo primero que tenemos que pensar es que detrás nuestro hay una familia y también hay una congregación. O sea, no es lo mismo que esté descompuesto el reloj que tenemos acá en la muñeca, que esté descompuesto el reloj que está en la plaza, ¿no es cierto? Porque si nosotros tenemos mala hora, nos equivocamos nosotros, ¿no? Pero si miramos el reloj que está en la plaza, está descompuesto, realmente todos estábamos en una hora equivocada. Eso quiere decir respecto a la decisión de un líder, ¿no es cierto? Pero bueno, hermanos, no, es todo lo que quiero decirles, me causa bastante desazón y desconcierto, es lo único que puedo decir.
Y bueno, eso es uno, y bueno, después estamos teniendo con nosotros al hermano Brian, el diácono de la iglesia, diácono nacional. Ellos están acercándose al pastor Federico para ser guiados por él, también por otro pequeño problema que hubo ahí, no pequeño, un problema bastante grande. Pero bueno, para que nadie le sorprenda que el hermano Brian se acerque, es un joven fiel que está buscando ser instruido y que está trabajando fuertemente para el Señor, así que también le damos la bienvenida a este grupo. Y mientras que este proceso dure, el hermano Brian va a estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, contento de ver a Milton, contento de ver a Daniel. Hasta cada uno de ustedes me hace muy feliz verlo, ver sus rostros en este momento me reconforta mucho mi corazón. Estamos demasiado lejos y bueno, y verlos, mirar los mensajes, me da mucho gozo. Así que bueno, hermanos, la verdad que el libro de Hechos de los Apóstoles es sin duda mi libro preferido en la Biblia. Empecé a enseñar acerca del libro más o menos cuando tenía la edad de Brian, a los 20 años. Han pasado 47 ya. Y cada vez que voy al libro de Hechos encuentro bendiciones y cosas nuevas, me edifico. Pastor Obispo, te quiero hacer la salvedad y quiero remarcar que si ve a todos, cada uno tiene su cuaderno y tiene su virome, y eso me pone eso. Está bueno, está muy bueno. Todas las clases están todos anotando, están todos muy atentos. Fíjense, están todos con sus cuadernos y todos con sus anotaciones. Ojo. Amén, amén. Bueno, yo le voy a lo largo de el tiempo que me den, voy a ir dándole cosas que son importantes para que anoten y que guarden. Creo que la otra vez me gustó mucho lo que enseñó el hombre, el amigo del pastor Federico acerca de Pentecostés. No hay mucho más que agregar, la verdad que es muy potente todo lo que enseñó, lo quiero ver 2 o 3 veces más para tomar algunas cosas. Y una de las cosas que siempre me gusta, de hecho, de los apóstoles, que muchas veces hablan del sentimiento que había en ellos. Dice, estaban todos unánimes y juntos. Se lo va a leer muchas veces en Hechos, unánimes y juntos. Unánimes es un término que quiere decir en un mismo sentir y en un mismo pensamiento. Ahora, cuando decimos en un solo pensamiento, no quiere decir que todos tenemos que pensar lo mismo. Quiere decir que el objetivo que ellos tenían en ese momento era el mismo. Ellos estaban esperando algo que no sabían que era, pero que el Señor le había prometido. Recuerdan ustedes, seguramente el pastor Federico habrá hecho hincapié en el versículo 1. A ver, ¿alguien se acuerda del versículo 8 del capítulo 1? Sin ir a las notas. Eso tiene que ser algo automático en todos. ¿Alguien se acuerda? A ver, hermano Daniel. ¿Lo puede decir? ¿Escucha? Sí, escuchamos. ¿Uno? ¿Cuánto? 8. 8. Sí, pero tiene que ser de memoria eso, tiene que ser así. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Es? Amén. Amén. Hermano, ese es el versículo más importante de la Biblia. Lejos el versículo más importante, juntamente con Deuteronomio. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, Señor. Esos son los versículos más importantes lejos de la Biblia. O sea, Dios le estaba diciendo a todos, ustedes van a recibir poder cuando Él no es sobre nosotros Espíritu Santo. Pero yo no sabía lo que iban a recibir, no tenía muy claro. Pero eso lleva a 500 personas a reunirse, y de los 500 después quedan nada más que 120. Esos 120 están allí, unánimes y juntos.
Y allí pasa este fenómeno tan extraordinario, ¿no es cierto? Y allí suceden tres cosas. Dice, un estruendo del cielo, o sea, algo que se escuchó, un viento que se pudo sentir y lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos que se pudo ver. Lo notable de esto es que dice estaban sentados. Esto siempre me sorprendió mucho. Recuerdo hace muchos años, hace más de 30 y tantos años, llegó una vez un predicador a un lugar donde yo estaba y empezó a exhortar, empezó a hablar, a molestar a la gente, porque todo se tenía que hacer de rodillas, según él. Había que orar de rodillas, no se podía orar de otra manera que no fuera de rodillas. Y es muy notable porque dice que ellos estaban ahí sentados, el Espíritu Santo. O sea, quiere decir que es bueno o es buenísimo orar de rodillas, excelente, hay que orar de rodillas, pero podemos orar sentados, podemos orar acostados, podemos orar. Jonás oró en el vientre de un pez, Daniel oró en el pozo de los leones, así que la oración es una actitud del corazón y de la mente, y a veces no tanto del cuerpo. Se le aparecieron, dice, estaban sentados, se le aparecieron en rango de partida como de fuego, sentándose sobre cada uno, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu de la que hablase. Como dijimos, algo que se podía ver, que se podía sentir y que de los cuales eran todos testigos. Perdón, no, se me fue a caer. Ahora, esto provoca algo realmente extraordinario, de tal manera que se produce un estruendo muy fuerte que llama la atención a personas que en ese momento estaban en Jerusalén, porque recuerden que era la fiesta de los... ¿Qué fiesta era? De Pentecostés. Y había miles de personas en Jerusalén en ese momento que habían llegado de diferentes partes del mundo. Yo creo que lo enseñé varias veces a esto, pero quiero repetirlo. La característica de los judíos a lo largo de toda la historia es que ellos viven y vivieron en el mundo entero sin perder su identidad de judíos. O sea, un judío puede ser argentino, un judío puede ser chileno, un judío puede ser alemán, un judío puede ser norteamericano, pero nunca deja de ser judío. Entonces, vio que dice que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento, como estaba la fiesta de Pentecostés, había miles y miles de judíos de todo el mundo que estaban en Jerusalén y que ellos manejaban por lo menos dos idiomas, el idioma local, que era el arameo en aquel momento, y el idioma de la nación de la cual ellos venían. Así que en ese momento yo calculo que había, como dice más adelante, que había varones de Mesopotamia, de Asia, de Egipto, de África, de Cirene, romanos, una cantidad de judíos que estaban allí participando de la fiesta. Entonces, cuando se produce aquel estruendo, 3.000 personas o más vienen a ver qué es lo que estaba pasando en aquel lugar y escuchan gente. Estaba un romano, un judío romano, por ejemplo, y de pronto escucha que alguien está orando y alabando a Dios en la lengua de donde él era. Para hacerlo más simple, había un argentino ahí, que seguramente en ese momento no había ninguno, pero suponiendo que hubiera un argentino, de repente él que habla el arameo, escucha que alguien está alabando a Dios en arameo. Quiere que les cuente algo que me pasó una vez a mí, que siempre lo cuento cuando enseño sobre esto. Una vez estaba en Bowen. Bowen es un pueblo muy pequeño del sur de la provincia de la provincia de Mendoza.
Y es un pueblo agrícola, y yo le estoy hablando de algo que pasó hace más de 30 años. En ese tiempo, una persona del campo no podía, una persona de las chacras no podía ir nada más que a la escuela primaria, porque había muy pocas escuelas secundarias, y ni remotamente que pudiera aprender inglés. Y de repente el Espíritu Santo cayó en aquel lugar, y yo escucho a alguien alabando al Señor en inglés. Praise the Lord, thank you Jesus. Me sorprendió mucho, y muy lleno de la presencia de Dios. Un joven era, ese joven, soy el pastor en La Pampa. Lo escucho alabar a Dios y me llamó la atención, pero no lo asocié con que estaba recibiendo el Espíritu Santo. Digo, bueno, le gusta, habrá aprendido inglés, estará practicando orar en inglés. Y después que termina el culto me acerco a él y le digo, hermano, ¿vos estudiás inglés? Y él me miró con una cara de sorpresa muy grande. No, pastor, yo apenas estoy tratando de ir a la escuela. Y entonces yo ahí me di cuenta que él había recibido el Espíritu Santo hablando en inglés. Fue una experiencia muy, muy notable para mí y lo asocio con esto, ¿no es cierto? Eso fue más o menos lo que sucedió con la multitud que estaba. Ellos estaban escuchando gente que hablaba en lenguas, en su idioma, porque el apóstol Pablo va a decir, si yo hablase en lenguas humanas o angelicales, quiere decir que alguna vez puede pasar que alguien reciba el Espíritu Santo hablando una lengua humana, de algún lugar del mundo, que esté usándose en este momento en alguna parte del mundo y esa persona reciba el Espíritu Santo de esa manera, ¿amén? O lenguas angelicales. Respecto a esto también quiero decirle que ustedes lo habrán visto muchas veces, no se rían, pero es así. Escuchar a la persona que dice, la, pa, eso no es el Espíritu Santo, eso es una, como ometopeya es la palabra. El Espíritu Santo es palabra. Cuando hay que decir el Espíritu Santo, por lo menos tiene que decir 2 o 3 palabras que uno las puede identificar. Si no, no es el Espíritu Santo. Es muy importante, sobre todo para los ministros. Usted cuando quiere identificar que una persona recibió el Espíritu Santo tiene que hablar lengua. No tiene que emitir sonidos. ¿Está? Usted habrá visto un montón de veces una viejita ahí, la. Nada, es una emoción, algo que le aprendió, algo que practicó. Eso no es el Espíritu Santo. Bueno, y ellos están ahí y toda esta gente empieza a escuchar y la primera sorpresa es que estos son todos galileos, como lo escuchamos alabar a Dios en nuestra lengua de origen. Y bueno, y eso llama poderosamente la atención y como en toda cosa así, cuando pasa algo, cada uno tiene una opinión diferente, ¿no es cierto? Algunos dicen esto tan borracho, otros dicen tan loquito, no es normal esto. Entonces Pedro se va a parar y va a suceder un hecho histórico porque por primera vez en la historia de la humanidad un hombre va a predicar el Evangelio. Alguien va a predicar el Evangelio. Bendito sea el Señor. Y el Evangelio, hermano, el Evangelio se basa en la palabra. Cuando predicamos el Evangelio, predicamos la palabra. Cuando predicamos el Evangelio no contamos historia. Cuando predicamos el Evangelio no tratamos de que las personas se emocionen por las cosas dramáticas que yo cuento. Cuando predicamos el Evangelio, predicamos la palabra. La predicación del Evangelio y la predicación de la palabra. Yo conocí un predicador hace algunos años atrás que cuando veía que el culto no estaba como a él le parecía, entonces contaba una historia triste y todos lloraban y todos creían que era la presencia de Dios y nada más que como era un buen relator, contó una historia triste y todos se emocionaron y lloraron, pero no era la presencia de Dios, no estaban llorando por la presencia de Dios, sino que lloraron por el relato que este varón hacía, ¿no es cierto? Es un recurso que a veces algunos predicadores usan, pero
el recurso válido es predicar la palabra. Amén. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o sigo, avanzo un poquito más y después vamos a las preguntas, como ustedes quieran. No sé, pastor, ustedes sí. No, vayan anotando preguntas que van teniendo y luego, más luego, hacemos una serie, una ronda de preguntas por eso. Y quiero que ustedes es muy importante esto es muy importante. Pedro cuando enfrenta las burlas, se para y dice, varones hermanos que me están escuchando, esto no es tan, sea notorio a todos los jerusalén, y mis palabras, esto no es tan ebrio como algunos de ustedes están pensando, porque son las 9 de la mañana. Pero esto es lo que dijo el profeta Joel. Y a través de la palabra profética escrita por Joel, el apóstol Pedro va a predicar un mensaje de la palabra de Dios. Amén. Y el pasaje elegido por Pedro es porque en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán. Y está allí mencionando todo el capítulo, parte del capítulo 2 de Joel, y allí ahora él le va a presentar al Señor Jesucristo. Creo que Pastor Santana estuvo hablando sobre el esquema que el mensaje apostólico siempre tuvo, presentando al Señor Jesucristo como el que nació, como el que predicó a las personas, como el que sanó, como el que anunció la palabra, como el que murió, como el que resucitó y como el que ha de venir. Ese es el mensaje del Evangelio. En ello está el mensaje del Evangelio. Habló sobre la resurrección. El mensaje del apóstol Pedro es tan bíblico, hermano, es tan profundamente bíblico. No hay tantas palabras de Pedro, y hay una tremenda mención y apelación a toda la palabra. Cita Salmos, cita Joel, como ya lo dijimos. Es un mensaje profundamente bíblico. Porque justamente el apóstol Pedro estaba hablando a gente que conocía la palabra. O sea, los oyentes que estaban allí escuchando a Pedro eran todos conocedores de la palabra, conocedores del Antiguo Testamento. Y siempre, y más adelante el apóstol Pablo también lo va a hacer, los judíos tenían la costumbre de reunirse en sinagogas, donde se leía la palabra y se meditaba sobre ella. Y es más o menos la estructura que después la iglesia va a desarrollar a lo largo de la historia. La sinagoga, nosotros somos deudores de la sinagoga judía. Si usted, después más adelante, cuando usted profundiza en el libro de Hechos, van a ver que el apóstol Pablo, lo primero que hacía cuando llegaba a una ciudad, buscaba la sinagoga, iba y presentaba el evangelio. Porque cuando había visitantes judíos a la sinagoga, se les permitía y se les pedía que leyeran la palabra y que trajeran algún mensaje de parte de Dios. El apóstol Pablo usó eso siempre, y los primeros que recibieron el mensaje cuando el apóstol Pablo viaja a través del mundo, es ir a la sinagoga, hablar la palabra, predicarle a los judíos y inmediatamente después llegar a los gentiles. La verdad que el mensaje apostólico lleno del Espíritu Santo provoca un tremendo impacto en las personas que estaban escuchando. Y sucede algo, hermanos, que debería suceder
cuando nosotros le predicamos el Evangelio a un alma nueva. Yo en broma digo siempre que que Pedro necesitó un mensaje para que se conviertan 3.000, y hoy nosotros necesitamos 3.000 mensajes para que se convierta uno. Ojalá que podamos cambiar eso, ¿no es cierto? Ojalá que nuestro mensaje pueda llegar a corazones, amén, y cambie corazones. Pero para eso tenemos que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Siempre, hermanos, siempre. El que marca la diferencia es el Espíritu Santo, siempre. No hay medida de llenura del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está llenando nuestras vidas, nos va a hacer personas con frutos, con frutos. Bendito sea el Señor. Y estas personas son impactadas por la palabra de Dios. Y ellos quedan en una situación diciendo que es cierto, o sea, fíjense, hermanos, que lo que el apóstol Pedro dijo, pero no le dijo, no, porque el Señor murió en la cruz del Calvario. Sí dijo eso, pero dice, ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Ahora, este apóstol Pedro es el mismo, es exactamente la misma persona que unos días atrás, una muchacha se acercó, 40 días atrás, una muchacha se acercó y le dijo, este también estaba con ellos, este es Galileo. Él dice que lo negó, maldijo, seguramente por una cantidad de sentimientos encontrados que él tuvo en ese momento, uno de ellos miedo. Más adelante, no me acuerdo el versículo en este momento, dice que ellos estaban también allí en el aposento alto, medio escondidos por miedo a los judíos. Pero de repente este miedo se transformó en poder, se transformó en impulso, y Pedro pudo callar a cientos de personas que le gritaban borrachos, que le gritarían improperios e insultos, y él se pudo parar ahí con una voz potente, lleno del Espíritu Santo, y decirle, y unas cosas le dijo, porque ustedes mataron al autor de la vida. Entonces, esta gente dijeron, bueno, sí, es lo primero que reconoces, él murió por nuestra causa, y es probablemente que muchos de los 3.000 que estaban ahí, habría varios que estuvieron al pie de la cruz gritando, crucifícale. Es muy probable, casi seguro estoy de eso. Entonces el impacto es doble. De repente algo había en Pedro. Hermano, el Espíritu Santo nos cambia, el Espíritu Santo nos transforma, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Algunos creen que el Espíritu Santo es mover la mano así o mover un pie en el púlpito. Esas son sensaciones, hermano. El Espíritu Santo es poder que nace del corazón, del alma, de la mente de la persona. A eso a mí me molesta bastante, sobre todo esos predicadores viejos que se paran dentro de un púlpito y empiezan a hacer así, como diciendo yo tengo algún poder especial, acá hay algo que me está... No. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder de Dios, es poder en la palabra, es que la palabra llegue a los corazones. Jóvenes, ustedes no necesitan hacer nada raro para que Dios use su vida. Y a mí, la verdad, hermano, a mí me saca eso de mi casilla. A mí a veces me da ganas, cuando veo esas cosas en la iglesia, me da ganas de ir y agarrarlo al sujeto y bajarlo. Porque la verdad, hermano, hermano, le digo, en Visión Sin Frontera esas cosas no van a existir, vamos a empezar a sacarlas. Nosotros no somos esotéricos, no estamos haciendo cosas mágicas. El Espíritu Santo es poder de Dios, el Espíritu Santo es cambio, el Espíritu Santo es tener una vida sana, moral, espiritual, el Espíritu Santo es ser honesto, el Espíritu Santo es ser una persona transparente, eso es el lleno del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con algún movimiento de la cara, de los ojos, de los pies o de las manos. No tiene que ver con que vamos a andar dando visiones y ángeles. Yo la verdad nunca vi un ángel. Una vez vi la sombra de un ángel. Pero yo eso no lo cuento, es algo que pasó y doy gloria a Dios por eso. Pero hay gente que siempre anda soñando, viendo cosas, Dios le habla. Sí, porque Dios me habló, lo dicen con
Una vez uno con un cigarrillo en la mano me dijo, sí, porque Dios me habló a mí. Bueno, no, Dios habla a través de su palabra, hermano, y Dios no usa a través de su Espíritu Santo. Hay Amén. veces que comer un poco menos, ¿no? Amén. ¿Eh? Hay veces que comer un poco menos a la noche para que no caiga mal. Claro, claro, a veces los sueños raros que... Le digo, hermano, a veces Dios habla por sueño, pero ¿sabe cuál es la característica de cuando Dios te va a hablar en un sueño? Es que vos te acordás cada detalle del sueño. Sí. Cada detalle. Yo digo, usted sueña algo esta noche y mañana se va a acordar que soñó y se va a acordar de algunas cosas del sueño, porque es el subconsciente nuestro que actúa, ¿no es cierto? Pero cuando Dios habla a través de un sueño, uno recuerda los mínimos detalles. No puedo decir que a mí me pasó, pero sé por experiencia. Y cuando Dios reveló en sueños a algunas personas, las personas se acordaron todos los detalles. Entonces, hermano, lo que quiero decirle con estas cosas es que tenemos que dejar de hacer cosas raras. Venimos de gente que siempre que quiere presentar una especie de, como que se sienten que son un poco más espirituales. El impacto que causa la palabra, estamos hablando, ¿no es cierto? Y la pregunta es, bueno, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Qué gran pregunta, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo no le dijo, levanten la mano, no le dijo, pasen al altar, no le dijo, bueno, crea, ¿cuántos creen? No, dijo, bueno, acá hay algo muy sencillo que tienen que hacer. Y habló del plan de salvación, ¿no es cierto? Arrepentirse, bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo y ser lleno del Espíritu Santo. Y dice inmediatamente que también agrega, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa es la esencia de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para nosotros, para nuestros hijos, para los que están lejos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si usted no recibió el Espíritu Santo es para usted. Es un don de Dios, es un regalo de Dios y es el poder de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios y gracias al Señor por tener acceso al Espíritu Santo. A veces uno habla con personas y dice, ¿usted recibió el Espíritu Santo? Sí, hace 20 años atrás, cuando en un evento yo recibí el Espíritu Santo. Y bueno, y sí, está bien. Pero el Señor Jesucristo, hablando sobre el Espíritu Santo, dijo, el que creyere en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No es lo mismo un río que un estanque, ¿no es cierto? En un estanque el agua está detenida, en un río fluye. El Espíritu Santo tiene que fluir en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Y la promesa es para usted que está viéndonos, para usted que está participando. Usted me puede decir hoy, obispo, yo ya soy lleno del Espíritu Santo. Le prometo, puede ser más lleno todavía. No hay medida, bendito sea. Y qué glorioso que es esto, ¿no es cierto? Que Dios nos da su Espíritu por medida. Que no hay un tope en que vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Podemos ser cada día más llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y hermano, y la necesidad de estos tiempos, la necesidad del tiempo que estamos viviendo, es que seamos más llenos del Espíritu Santo. Así que yo le animo
a cada uno de los que me están escuchando, aférrese a esta promesa y dígale, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Dice que en aquel día se unieron como 3.000 personas a la iglesia, y ellos le testificaban y les exhortaban a ser perseverantes. Dice, y así que los que se recibieron en su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Y yo me imagino si fue tremendo cuando los 120 recibieron el Espíritu Santo, lo que habrá sido cuando cada una de estas 3.000 personas fue llena del Espíritu Santo. Imagínense cuántos, los 12 apóstoles, no sé, dividamos 3.000 por 12. ¿Cuántos serían por persona? A ver, alguien rápido para las matemáticas que me divida 3.000 por 12. ¿Cuánto? ¿Alguien tiene el...? 250. O sea que más o menos cada apóstol bautizó unos 250, probablemente algún hermano, algún ministro más, alguno de los 120, o los 120, capaz que los 120 cada uno bautizó a uno. Pero yo me imagino, hermano, usted piensa en el momento que usted fue bautizado, el momento tan tremendo que fue para usted, tanta emoción. Bueno, yo he bautizado miles en mi vida y nunca deja de causarme una profunda emoción y un profundo gozo bautizar a alguien. Es algo que a veces yo he visto pastores que dicen, no, eso, que bauticen los diáconos. No, yo, hermano, hay cosas de las que nunca me perdería. Sería presentar un niño, casar a una persona, bautizar a alguien. Yo la verdad que aunque haga frío, si hay que bautizar a alguien, yo me meto donde tenga que meterme. Yo amo bautizar personas. No creo que sea un trabajo menor, es un trabajo glorioso. A veces cuando era evangelista, estaba en lugares donde cuando había que presentar un niño, los pastores llamaban un diácono. Y yo digo, ¿qué es lo que se está perdiendo este hombre? ¿Qué es lo que se está perdiendo? Capaz que en ese momento uno está presentando un niño que cuando crezca va a ser alguien usado por Dios. Y qué honor poder decir, yo presenté ese niño. Hermano, no hay trabajos menores en el ministerio. No hay barrer el templo es un trabajo glorioso. Una vez yo estaba encerando el piso de la iglesia y llegué y la hermana Graciela se ofendió mucho porque yo estaba limpiando el piso. Pero para mí es un gozo, hermano. Cualquier cosa, aleluya, que uno puede hacer para Dios es un gozo. No hay nada más grande, hermano, en la vida que hacer algo para Dios, aleluya. No hay nada más glorioso en la vida que hacer algo para Dios. Bendito sea el Señor. Yo me imagino la tremenda experiencia de los hermanos bautizando a los recién convertidos y cuando ellos salen del agua hablando en lenguas. Y el culto del otro día, que de 120, fueron 3.120 ahora. Imagínense esos cultos, hermano, imagínense, cada culto, 20, 50, 100 lleno del Espíritu Santo. Sanidades, prodigios, milagros. Gloria a Dios. Oh, yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Y hermano, y esto lo lleva a cada uno de ellos a una experiencia de perseverancia. ¿Saben por qué no triunfamos en la vida, hermano? ¿Saben por qué nos va mal en la vida? Porque no somos perseverantes. A veces desistimos 20 horas antes de llegar al éxito. A veces abandonamos algo que estamos haciendo un ratito antes de que el éxito llegue. Alguien dijo que cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer.
Y yo quiero decirle, hermanos, que perseverar es eso, es estar, 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 insistir, 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 porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo, dice la palabra. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Y dice que perseveraban todos ellos allí en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan. Y respecto a esto yo quiero decirle que es muy probable que un tiempo parecido a esto esté volviendo. Esto que está pasando hoy mismo es un poco lo que pasaba en la Iglesia Apostólica. Eso que usted que esté en su hogar, cada uno de ustedes en su hogar, allí compartiendo, es un regreso al tiempo apostólico. Dice que compartían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí anda Mana Carmen, que parece que los quiere saludar. Venga, Mana Carmen. No, todavía no. ¿Cómo están? Dios les bendiga. ¿Cómo andan? Dios la bendiga, hermana Carmen. Acá estoy de cocinera. Perdón la facha, estoy de cocinera. Como en todos lados. Como en todos lados. Sí, ¿todo bien? Nos andamos extrañando por el sitio de Varela. Yo no saben cuánto. Bueno, ¿Cuándo vienen, hermana? Cuando Dios quiera, porque no tenemos novedades todavía de ningún vuelo. Está muy complicado eso. Así que el Señor dispondrá el momento. Sí, seguro. Oren por nosotros. Sí. Estamos orando, hermana. Gracias. Yo sé que están orando. Dios les bendiga. Dios la bendiga, hermana. ¿Vas a seguir ayunando? Sí, unos minutos más. ¿Vas a seguir ayunando? Y perseveraban, dice, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan. Hermano, me gusta esto de la comunión. A veces, hermanos, no entendemos qué es comunión. Ellos hicieron de la comunión hicieron un culto ellos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la comunión nos ayuda a sobrellevar cualquier situación en la vida. Lo primero que hace el diablo con una persona cuando la debilita es sacarla de la comunión. Nunca permita que cualquier situación de la vida la saque de la comunión. Cuando vemos esos documentales de los animales que cazan, el animal de presa nunca busca al jefe de la manada ni al que está en el medio de la manada. Siempre busca al débil que se apartó de la manada. Entonces, la defensa de las ovejas es el aglutinarse. Es el aglutinarse. Y es tan notable esto, hermano, es tan notable, escúchenme, que cuando las ovejas vuelven al corral, al aprisco, ellas vienen tan amontonadas que en realidad lo único que se ve lo único que ve el pastor que está en la puerta del aprisco es el lomo de las ovejas, de tan amontonadas que vienen. Y a veces el lobo aprovecha esto. Dicen que el lobo mata a una oveja y se mete en el cuero de la oveja. Y cuando las ovejas se aglutinan así, él se pone así y se ve el lomo. Pero ¿cuál es el problema del lobo?
que el lobo no está acostumbrado al toque del pastor. No está acostumbrado a la vara del pastor. Y el pastor necesariamente tiene que pararse en la puerta y a cada oveja que va pasando la va tocando. Veo que el salmista dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y lo que es aliento para la oveja, para el lobo no, para el lobo es agresión. Entonces, ¿cuál es la reacción del lobo al sentir el toque de la vara? A mí me gusta probar a ver si son, a veces, cuáles son las ovejas y cuáles son los lobos. Más el Señor, más somos ovejas, hermano. Necesitamos el toque del Señor. La comunión, eso es la comunión. Bendito sea el Señor. Y ese es el espíritu, tenemos que volver a ese espíritu apostólico, hermano. Tenemos que volver a ese espíritu apostólico. Bendito sea el Señor. Y dice que cuando esto pasó, sobrevino temor a toda persona. Había maravillas, había milagros. Y allí nace el concepto de comunidad. El concepto de comunidad es que lo que tenemos no es nuestro, lo que tenemos es del Señor. Y su casa, su bienestar, todo lo que usted tiene no le pertenece a usted, es del Señor. Y tiene que haber en nosotros el sentimiento de que si es mío, es de mi hermano. Ellos desarrollaron por varios años, los primeros años de la Iglesia Apostólica, ellos vivieron en comunidad. Y hasta el punto que llegó un momento de que nadie decía que lo suyo era propio. Así que vendían sus propiedades, bienes, y los repartían según la necesidad de cada uno. En estos tiempos, las grandes iglesias del nombre, los únicos necesitados parece que son los pastores, porque reciben todo. Pero aquí en la iglesia apostólica la cosa era según la necesidad. Ojalá, hermanos, que siempre en nuestra cocina haya un paquete de arroz, de harina para el necesitado. Ojalá que siempre en nuestro ropero haya una camisa, un pantalón, una falda, una remera para el necesitado. Ojalá, hermano. Ojalá. Ojalá que siempre nuestra mano está extendida, siempre. Porque si esa mano está extendida para dar, la otra también puede estar extendida para recibir. Ese es el proceso del dar. Recibo y doy, recibo y doy. Y alguien me dijo, tenés que dar hasta que te duela. Porque el Señor nos ha enseñado a dar, a dar, a dar. Mayor cosa es dar que recibir. Y si usted da, no dé solamente algo, dese usted mismo. Yo creo que ustedes saben. No necesita que yo se lo diga, que yo me doy a ustedes. ¿Y por qué lo hago? Porque quiero que ustedes sean iguales. Porque cuando dejamos que el egoísmo domine nuestras vidas, dejamos que el egoísmo maneje nuestras vidas, nos convertimos en seres casi despreciables. Pero cuando aprendemos a dar, porque mi hermano que me está mirando, que me está escuchando, usted dice, no tengo nada, usted tiene mucho para dar. Usted tiene mucho para dar. Y usted solamente va a aprender y va a empezar a ser bendecido cuando usted empiece a dar. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor.
Ojalá, hermano, que llegue el día que podamos decir, como dijo la Iglesia Apostólica, así que no había ningún necesitado en medio de ellos. Qué grandiosas palabras, ¿no es cierto? Me gustaría predicar un mensaje alguna vez sobre esto, o que no haya ningún necesitado en medio nuestro, ni espiritual ni material. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y estaban en el templo, partían el pan en las casas, comiendo con sencillez de corazón, teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Qué iglesia ideal, ¿no es cierto? Qué iglesia ideal. Fíjense como todas las cosas estaban en el lugar correcto, cada cosa estaba en el lugar correcto. ¿Es posible esa iglesia? Les pregunto yo a ustedes. ¿Es posible esa iglesia? Sueño que sí. Sueño que sí. Sueño que esa iglesia es posible. Porque ¿cómo no es, hermano? ¿Cómo no se hace la iglesia? Lo veo casi todos los días y lo vi durante toda mi vida. Cómo no se hace la obra, cómo no se hace la iglesia. Lo vemos todos los días. Por eso, hermano, os animo a todos. Vamos a aferrarnos a este modelo apostólico. Esta es la iglesia que tenemos que ser. Esta, acá está en la Biblia. No está en los libros no está en los libros de Casluna ni en los del apóstol Maldonado. Acá está la iglesia. No está en esos programas que ven de televisión, de los profetas y de los que andan volteando gente y de todas esas pavadas que a veces perdemos tiempo en ver. Acá está la iglesia. Este es el modelo de iglesia que debemos ser. Bendito sea el Señor. Y podemos ir cada día dando un paso para acercarnos a este modelo de iglesia. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Bueno, y ahí termina el capítulo. Sé que ustedes lo han mirado bastante ya antes que esto. Así que me quedo a su disposición ahora. Gracias a Dios. Realmente me gozo en esto. Así que si hay alguna pregunta. Ahí lo que veíamos un poco, o sea, lo que hablaba usted sobre el dar, y qué importante que es lo que estaba diciendo. Vemos iglesias que por ahí se ocupan de dar, por supuesto, pero cuando se habla de las primicias, y no en el caso nuestro, porque estoy viendo que los hermanos están esforzados y lo que se está tratando de hacer, siempre hay alguien necesitado, que no haya un necesitado. No puede haber un necesitado en medio de nosotros, no puede, o sea, no bajo ningún concepto. Si nuestra familia misma, nosotros vamos a luchar porque nuestro hermano, o porque un primo esté mal económicamente, o está pasando una necesidad, lo vamos a suplir, ¿cuánto más en la iglesia? Entonces, vemos un montón de veces cuando recogemos las primicias, que la primicia no es lo que nos sobra o algo que damos porque demos, es lo que ¿qué comería usted? O sea, cuando los judíos, el pueblo de Israel traía a la casa, traía al templo las primicias, no era de lo que sobraba o de lo que no había comido los cerdos, sino que de lo mejor de tu cosecha, de lo mejor del árbol, de lo mejor del trigo, de lo mejor de los animales. Eso se traía como primicia, porque la idea es que nadie pase una necesidad en la iglesia. Y eso es algo que hemos aprendido del obispo, o sea, por algo el sentido de comunidad y el sentido de poder llamarnos de esa manera, comunidad apostólica, visión sin fronteras, de que entre nosotros no puede haber un necesitado y tiene que estar, nosotros mismos podemos suplir esa necesidad. Amén. Se va la señal, Pastor Federico. ¿Se tildó? Sí, lo escuchamos, hermano Daniel. No, estaba hablando el pastor, se tildó y... Se tildó. No se escuchó nada de lo que tildó. dije. Algo se escuchó, sí, la última parte no se escuchó. La última parte. La última. Se tildó la mitad. No, era más que nada eso, o sea, el tema de las primicias y como una necesidad
de que las primicias era lo mejor de cada cosecha, no era lo que nos sobraba, era lo mejor del árbol de los frutos, lo mejor de los animales, porque de esa manera podemos, o sea, todo lo que usted traiga, todo lo que traemos a la iglesia es para que un hermano que está pasando necesidad sea suplido. Y muchas veces, y eso me alegro mucho, y lo digo con mucho orgullo, que no nos pasa en la iglesia nuestra de acá, no está pasando eso acá, pero a veces se dice, vamos a traer las primicias y traen un paquete de fideos que ellos nos comerían en la casa, para un hermano que parece que tiene menos importancia que cualquier otra persona. Y esto que hacemos, de poder hacerlo de esta manera, de ser una comunidad y de poder respetarnos, de poder guardarnos, de poder cuidarnos, da la identidad de lo que no es solamente el nombre de comunidad, sino que la concepción de la iglesia es a través de la comunidad. Sí, para los que no saben por qué somos una comunidad, es porque yo no estoy de acuerdo con que alguien diga nosotros somos tal iglesia o tal otra iglesia. No hay tales iglesias, hay una sola iglesia, que es la del Señor, formada por comunidades. O sea, cada grupo local, o cada iglesia local, también podemos decirlo, es una comunidad que forma parte a la única iglesia, que es la del Señor Jesucristo. Entonces, por eso nosotros tomamos esta concepción de comunidad, y es notable porque Visión Sin Frontera tampoco dice Iglesia Visión Sin Frontera, sino que dice Ministerios Unidos Visión Sin Frontera. Dice la hermana Graciela, dice, da el concepto de primicia, que es apartar lo mejor para Dios. Y es cierto, eso es. Lo que dice la hermana Graciela. Eso es. Amén. Pero, a mi hija por ahí no le he visto la carita. no se quiere ocultar porque dice que la cámara la engorda. No es la cámara, todo lo que te Toda la memoria. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, contento de verte. Igualmente. Estamos los cuatro escuchando, atentos. Bueno. El salmista es el que habla de que el Señor es su porción, ¿tiene que ver algo con las primicias? Claro. Él es mi porción. Y cuando, si no me equivoco, cuando el salmista habla, mi porción habla de lo mejor, lo que más espero, lo que más anhelo, entonces cuánto más cuando damos. Sí, o sea, todo el sistema de primicias del Antiguo Testamento tiene que ver con una sociedad que era agrícola y ganadera. Entonces ellos traían lo mejor del campo, lo mejor de las vacas, lo mejor Entonces nosotros somos una sociedad diferente, pero siempre lo que no hay que perder es el concepto, que lo mejor es para Dios. Y Dios no come fideos, no come harina. Entonces, cuando damos para Dios, lo estamos dando para el hermano. Amén. Que el hermano se ve reflejado. O sea, el mayor reflejo que tenemos de Dios es el hermano. A veces algunos confunden mi posición frente a estas cosas y creen que dicen el obispo es bueno, y yo no soy bueno, hermano. Soy una persona con un carácter bien complicado. Pero todos los días le digo al Señor, Amén, es verdad. disciplinado Dani. Lo dice alguien que anduvo mucho con el obispo. Pero trato de que, sí, hermanos, cuando a mí no me gusta algo, ustedes se van a dar cuenta inmediatamente. Amén. Pero sí trato de... Yo estos días he tenido que tomar decisiones bien fuertes, hermano. Y si hubiera sido por mi carácter, hubiera agarrado una espada y hubiera cortado varias cabezas, pero detrás de cada cosa que sucede hay almas. Detrás de cada equivocación, de cada cosa que sucede, de cada error que se comete, hay almas. Hay familias, hay esposas, hay hijos. Entonces a veces una decisión apresurada perjudica. Entonces, hermanos,
usted tiene que mirar al hermano como al Señor. Amén. Porque si no amamos al hermano que vemos, nunca podremos amar a Dios que no vemos. Así es. Y el amor cuando yo digo amor no estoy hablando de complicidad, no estoy hablando de compartir el pecado, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nosotros, cuando tenemos que enfrentar el pecado de otros, en caso mío, tenemos que hacerlo con amor. Porque, ojo, nadie está libre. Amén. Nadie puede decir, de esta agua no voy a beber. Amén. Y la verdad, hermano, que si alguna vez yo tendría que ser disciplinado, quisiera que me traten con el amor que yo trato a los demás. Amén. Amén. Así es. Sí. Adelante, hermano Daniel. Con respecto, o sea, y bueno, es algo que no es una pregunta, pero es algo que mientras usted hablaba, la verdad sentí la presencia de Dios y bueno, me emocioné mucho. Es que hay, no sé, hay algo, yo creo que en el primer pensamiento que di sobre los capítulos que estudiamos, hablé de comunidad y la verdad que, no sé, es un sentir mío, pero yo creo que todo esto y todo este estudio que estamos llevando a cabo y escuchar a los hermanos y cada uno aportar sus ideas y el crecimiento de cada uno, como que nos está preparando para, el mismo Señor, yo creo que nos está preparando porque al menos para la comunidad de Rosario se viene mucho trabajo y se viene algo muy grande. Amén. Y la verdad que me emocionaba mucho y no me quería apagar el micrófono para que no piensen de que, qué sé yo, estaba llorando, pero bueno, lo tomé como que era la presencia de Dios, porque la verdad que escucharlo a usted hablar, y no es por, o sea, usted sabe el aprecio que yo le tengo, pero muy pocos, la verdad que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en esto, quedan muy pocos líderes con la pasión que usted tiene y el amor hacia Dios, de solo expresar palabras y sentir la presencia de Dios. O sea, yo, al menos en mi caso, en mi familia entera, yo tengo mucho aprecio hacia usted y nunca me voy a olvidar, y me acordaba de algo que me dijo Milton. Milton tiene guardado hasta el video cuando usted lo bautizó, y la verdad que es un privilegio ser bautizado por el rebelde, como lo llaman. Así que, nada, quería acotar eso, que nos preparemos, que estemos atentos, porque la verdad que sí, va a haber una gran explosión en Rosario. Amén. Gracias, hermano Dani. Gracias por tus palabras. Las valoro mucho. Amén. ¿Alguien más? Mana Lili, Mana Eve, Milton, Brian. Amén, obispo. Yo tenía una duda a la palabra. Me quedó en duda cómo era en las sinagogas que se compartía la palabra, se predicaban, hacían culto. No entendí esa parte, obispo. Encima justo se tildó. Bueno, sí, es interesante. La estructura de la iglesia que hoy tenemos, hermano, viene de la sinagoga judía. Después que el templo fue destruido, allá por el año 70 de nuestra era, el templo fue destruido y nunca más se reconstruyó. Entonces los judíos perdieron el lugar donde ellos iban a ofrecer ofrendas y sacrificios. Pero allí nace la sinagoga. Y la sinagoga era un templo
un edificio que ellos construían, que era el punto de reunión de todos los judíos. Y allí el día de reposo, el sábado, ellos se juntaban a leer la ley, a leer la palabra, y siempre alguien, algún líder de la comunidad judía de ese lugar, traía algún pensamiento acerca de la palabra. Ese era el sistema. Y algunos también dicen que también se cantaban, se alababa al Señor, se cantaban canciones. También era el lugar donde los judíos se juntaban a festejar. Era un lugar comunitario. Cuando el apóstol Pedro también predicó en la sinagoga de Jope, cuando estaba viviendo en la casa de Simón el Curtidor. La sanidad que hizo sobre aquella mujer que la resucitó fue justamente no en la sinagoga, pero sí le avisaron de la sinagoga, y seguramente el apóstol Pedro trabajó en esa sinagoga cuando Dios lo llama a predicarle a Cornelio. Y el apóstol Pablo, cuando llegaba a una ciudad, lo primero que buscaba era la sinagoga de los judíos. También hay otra cosa que yo he descubierto, que no estoy descubriendo nada extraordinario, sino que aparentemente los judíos también, cuando no tenían sinagoga, en los pueblos donde no tenían sinagoga, se juntaban a las orillas de los ríos a orar, a buscar a Dios. Recuerden cuando Pablo llega a Lidia, dice que fueron a la orilla del río, y se ve que era una costumbre de los judíos, porque antes, recuerden cuando ellos estaban en Babilonia, hay por lo menos 2 o 3 pasajes de la Biblia que hablan de que ellos se reunían a la orilla de los ríos. Por ejemplo, cuando Dios habla a Ezequiel, él estaba a las orillas del río Quebar, que en realidad era un canal que habían abierto en el río Éufrates. Y después en el Salmo 137 dice: junto a los ríos de Babilonia colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivo nos pidieron cantar los hijos de Sión. O sea que estos eran los 2 lugares donde los judíos se reunían, y que después los cristianos, cuando iban a predicar a los pueblos, aprovechaban estos lugares que sabían que iban a encontrar judíos para ir a predicarles. Amén. Amén, hermano Brian. Amén. Amén, sí, incluso Pablo discutía en la sinagoga, dice. Claro. Amén, lo entendí, obispo, lo entendí, gracias. Bueno, nos quedan 3 minutos y ya se termina la reunión. Gracias, Rector. Sí, no por mí, sino que Zoom lo termina. Así que no sé si quiere hacer o quieren que hagamos otra reunión más, pero yo creo que podríamos ir cerrando por hoy, si quieren. Hermano, lo que les puedo decir es que yo ahora estoy con tiempo, así que si en la semana quieren que nos juntemos 2 o 3 veces, no tengo problema, porque ahora tengo tiempo y tengo todos los medios acá para salir. En Arizona era un poco más difícil. Así que y me encantaría, me hace muy bien. Yo estoy compartiendo bastante clases y todo eso, así que si quieren saber que Pastor Federico lo organice y nos juntamos a seguir con esto que es tan interesante. Amén. Amén. Amén, por supuesto. Bueno, Dios le bendiga. Muchas gracias, un gusto. Gracias, Dios le bendiga, Pastor Obispo. Buen día a todos. Mañana, prepárense, mañana tienen un lindo día con todos. El primero que se levante ya empieza a mandar el capítulo. Amén. Bueno, Y Amén. vamos arrancando con fuerza. Pero estoy ansioso por escuchar a cada uno. hacemos una, ¿no? La mañana estamos con Hebreos. Y Fuerte. tenemos la pregunta de Romanos también. La trivia de Romanos, que la vamos a seguir, la vamos a decir cómo seguir. Un rato. Así que tenemos un montón de cosas. Muy bien, muchas gracias, hermano. Amén. Señor les Un abrazo bendiga. grande. Dios los bendiga a todos. Cariño Gracias. a Santi ahí, a la Guille, a Sarita, por favor, ahí que la vi hoy ayudando al abuelo. Se viene un grupo potente, se viene un grupo muy fuerte. Y guarda con esas predicadoras, Sí. guarda con esas predicadoras. No sé cómo les va a caer a los anti